Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin escribe un poema para Hande Erçel, tú eras la que se arrancó de mi alma, y aún siento el vacío. Una noticia que ha sorprendido a todos los fanáticos del mundo del entretenimiento turco. Cuando muchos pensaban que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel había llegado a su punto final, un poema escrito por el propio Kerem ha reabierto heridas, pero también ha encendido la esperanza. El actor, conocido por su carisma y talento, ha dejado ver su lado más vulnerable a través de unas líneas que han tocado el corazón de miles, tú eras la que se arrancó de mi alma, y aún siento el vacío. Todo comenzó cuando Hande Erçel fue vista saliendo de un café en Estambul con un cuaderno en la mano. Los paparazzi captaron la imagen y no tardaron en notarlo, el nombre de Kerem estaba escrito en la portada. Minutos después, la actriz compartió una historia en su cuenta privada con una fotografía del poema que Kerem le había escrito. Las redes sociales estallaron. Nadie se lo esperaba. El texto, escrito a mano, decía: no hay día en que no te piense, aunque la distancia me abrace. Te llevaste la parte de mí que solía creer en él para siempre. Una fuente cercana a la pareja aseguró que Kerem escribió el poema hace apenas unas semanas, en una noche de lluvia, tras ver una vieja fotografía de ambos. Fue un impulso. Tomó una hoja, un bolígrafo y dejó que su alma hablara, afirmó esta fuente. El propio Kerem, al ser consultado por los medios, no negó la autoría. A veces, lo único que uno puede hacer es escribir. No busco respuestas, solo necesitaba vaciar lo que sentía, dijo con voz quebrada. Hande, por su parte, se ha mostrado emocionalmente tocada. En una reciente entrevista, confesó: nunca imaginé que unas palabras podían remover tanto dentro de mí. He llorado al leerlo, porque sé que es sincero. Y eso duele, porque yo también guardo cosas que no he dicho. El poema ha desatado una ola de comentarios. Algunos fans sueñan con una reconciliación. Otros, simplemente, se han dejado llevar por la melancolía. No se trata solo de amor perdido, sino de lo que aún queda cuando todo parece haber terminado, escribió un usuario en Twitter. En las últimas horas, Hande ha compartido otra imagen, una flor seca entre las páginas del mismo cuaderno. El mensaje: algunas cosas, aunque marchitas, siguen teniendo perfume. Este gesto fue interpretado por muchos como una señal de que algo podría renacer entre ellos. Una amiga cercana de Hande reveló que la actriz ha estado reflexionando mucho sobre su pasado con Kerem. No ha sido fácil para ella. El poema la ha descolocado. No esperaba una declaración tan directa. Y menos de esa manera. Pero lo está tomando con calma. Le está escribiendo una carta, aunque no sabe si se la va a entregar. En medio de esta tormenta emocional, Kerem fue visto saliendo solo de un pequeño teatro alternativo donde se encontraba ensayando para una nueva obra. Al ser abordado por la prensa, respondió brevemente pero con el rostro visiblemente afectado: a veces, el escenario es el único lugar donde uno puede respirar, y escribir, es como actuar con el alma desnuda. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular si este intercambio de emociones podría marcar un antes y un después en la relación entre ambos. ¿Estamos ante una nueva oportunidad para Kerem y Hande? ¿O simplemente se trata de un cierre poético para una historia que marcó a toda una generación de seguidores? Lo cierto es que desde la publicación del poema, las interacciones entre ambos han incrementado en redes sociales. Aunque no han compartido nada públicamente juntos, sí se ha notado que Hande volvió a seguir a Kerem desde su cuenta secundaria, un detalle que no pasó desapercibido para los más atentos. Además, Kerem reaccionó con un me gusta a una publicación de Hande donde aparecía con un paisaje al atardecer, acompañada por la frase: a veces, el silencio dice todo. Por otro lado, algunos allegados a Kerem revelaron que el actor ha retomado sesiones de escritura creativa y se encuentra trabajando en un proyecto personal. Una especie de diario poético donde intenta canalizar todo lo vivido con Hande. No es para publicar.
Es solo para él, para entenderse, para soltar, comentó un amigo íntimo del actor. El impacto del poema ha llegado incluso a otros colegas del mundo del entretenimiento. Una reconocida actriz turca escribió en redes, la poesía tiene un poder que a veces ni la actuación alcanza. Qué valiente es mostrar el alma así. Comentarios como estos han reforzado la idea de que lo que hay entre Kerem y Hande no es simplemente una historia más de amor fallido, sino una conexión profunda que aún duele y respira. En una reciente entrevista radial, el conductor preguntó al aire, ¿qué creen ustedes, volverán, o es solo nostalgia mal curada? La línea se llenó de llamadas. La mayoría apostaba por un reencuentro. Todavía hay amor. Se nota. Y cuando hay amor, todo es posible, dijo una oyente emocionada. Mientras tanto, Hande continúa escribiendo. La carta que comenzó a redactar sigue creciendo día a día. No sé si algún día te la lea, pero necesitaba decirte tantas cosas, escribió en una de las páginas, según una fuente que asegura haber visto parte del contenido. La actriz estaría llenando el cuaderno poco a poco, a veces con palabras, otras con dibujos o recuerdos que solo ellos entienden. Un gesto reciente ha avivado aún más las especulaciones. En una entrevista para una revista de moda, Hande lució una pulsera que, según los fans, fue un regalo de Kerem durante su segundo aniversario como pareja. Es un detalle mínimo, pero lleno de historia, comentó una fan en Instagram, donde la imagen de la pulsera se volvió viral en pocas horas. Este vaivén emocional ha capturado nuevamente la atención del público, pero también ha generado reflexiones más profundas entre los seguidores. Nos muestran que amar no siempre es suficiente, pero que a veces, solo a veces, las palabras pueden abrir puertas que ni el tiempo pudo cerrar, se leía en un comentario destacado. Por ahora, ni Hande ni Kerem han confirmado una reconciliación. Pero los gestos, las miradas a través de versos, y la nostalgia compartida, parecen indicar que esta historia aún no ha escrito su último capítulo. Si alguna vez decides volver, que sea con las palabras que no dijimos y con los silencios que nos unieron, escribió Hande en su última nota dentro del cuaderno, según una persona muy cercana. Y ese mensaje, sin duda, ha dejado al mundo preguntándose si ambos están listos para dejar de escribir por separado y comenzar un nuevo capítulo juntos. No se vayan del canal, queridos seguidores, porque esta historia promete seguir sorprendiéndonos. Suscríbanse, denle like, y comenten abajo, ¿creen que el poema es solo una despedida, o el inicio de algo nuevo? ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que este poema pueda ser el inicio de una segunda oportunidad? No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que aún no ha dicho su última palabra.